¿Qué tal? Buenas Oh, noches. Vamos a dar inicio a un debate el día de hoy. El tema es sobre los derechos humanos y para ser más específicos, la pregunta, la consigna, si son los derechos humanos universales o deben adaptarse a contextos culturales y políticos específicos. Bueno, la cuestión de si los derechos humanos son universales o deben adaptarse a los contextos culturales y políticos es uno de los debates más profundos y controversiales en el ámbito de la ética y el derecho internacional. En un punto caracterizado por una inmensa diversidad cultural, política y social, los derechos humanos, tal como fueron proclamados en la Declaración Universal de 1948, pretenden ser una base común de dignidad y justicia para todas las personas, sin distinción de raza, religión, nacionalidad o creencias. Sin embargo, este ideal de universalidad no ha estado excepto de críticas. Mientras algunos defienden que los derechos humanos son principios fundamentales que trascienden fronteras y contextos, otros argumentan que intentar imponerlos de manera homogénea ignora las particularidades de las culturas y sistemas políticos locales, lo que puede resultar en conflictos o en actos de neocolonialismo, ¿no? En este debate, ambos lados presentan argumentos sólidos, enfrentando la tensión entre el respeto por la dignidad humana común y la necesidad de reconocer y respetar las diferencias culturales y soberanas de las naciones. En este momento vamos a dar paso al joven Jean-Pierre para que pueda dar sus argumentos a favor. Adelante, Jean-Pierre. buenas noches con todos. ¿Qué tal, Brian? Sí, para tocar el tema del argumento a favor, tenemos un inciso que es la solidaridad global. Y dentro de esto, el argumento que expongo es que en un mundo interconectado, las violaciones de los derechos humanos en un país no solo afectan a sus ciudadanos, sino que también tienen repercusiones en otros lugares. La globalización se ha convertido en un problema local en asuntos de alcance globales, destacando así las necesidades de una solidaridad internacional efectiva. Cuando un país enfrenta crisis de derechos humanos, como guerras, percusiones políticas o desastres naturales, los efectos se sienten en todo el mundo. Esto se debe a que la movilidad de las personas, bienes e información han aumentado, haciendo que la crisis sean interdependientes a esto, ¿no? Correcto. Ahora damos paso a la señorita Janet, por favor, con su argumento en contra. Buenas noches. Les voy a argumentar en contra sobre relativismo cultural. Las culturas tienen valores, creencias, costumbres diferentes y los que se consideran un derecho en un contexto podría ser relevante o inapropiado en otro. Imponer una visión universal puede considerarse una forma de neocolonialismo cultural que ignora las tradiciones y las formas de vidas locales. Muchas Correcto. gracias. Correcto. Además, también hemos elegido a una persona y tenemos a un invitado que va a poder realizar preguntas a los dos participantes. Adelante, por favor, Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias por el pase, Brian. Buenas noches con la sala. Esta pregunta va para Jean-Pierre con respecto a la solidaridad global. ¿Por qué cree usted que es esencial la solidaridad en los derechos humanos? Sí, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Para responder tu pregunta, entendemos que la solidaridad es crucial porque gracias a nos permiten abordar problemas globales como la pobreza, la crisis humanitaria y el cambio climático. La cooperación internacional es necesaria para garantizar que todos los individuos tengan acceso a sus derechos humanos fundamentales, como derecho a la vida, derecho a un alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que requiere que sea un compromiso colectivo, no individual, colectivo. Eso es todo. Perfecto. ¿Alguna opinión personal, Luis? Sí, quiero dar mi opinión, ¿no? Respecto a ese tema.
que a pesar de su importancia, la solidaridad global enfrenta múltiples desafíos, ¿no? La desigualdad económica y social sigue siendo un obstáculo significativo, ¿no? Un claro ejemplo durante la pandemia, ¿no? Se evidenció la crisis que se pudo ver, ¿no? Las desigualdades existentes y afectó en gran parte, ¿no? A los grupos más vulnerables, ¿no? Perfecto. De igual manera, vamos a dar pase para que puedas hacer la pregunta a la señorita Janet. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Sí, mi pregunta va a la señorita Janet con respecto al relativismo cultural. Y la pregunta es, ¿el relativismo cultural un argumento válido contra la Universidad de los Derechos Humanos? Sí, buenas noches. Sí, el relativismo cultural sostiene que los derechos humanos pueden ser considerados una imposición de valores occidentales que no se adaptan a todas las culturas. En algunas sociedades, la comunidad y la cohesión social pueden ser más importantes que los derechos individuales, lo que genera tensión sobre qué derechos deberían ser considerados universales. Muchas gracias. Perfecto. Pasamos a la segunda ronda. Nuevamente vamos a ceder la palabra a Jean-Pierre para que pueda dar su segundo argumento. Adelante, Jean-Pierre. Sí, Brian, gracias. En este punto tocaremos acerca del desarrollo social y económico. Dentro de esto, tenemos que la promoción y protección de los derechos humanos son fundamentales, eso lo tenemos claro, pero para alcanzar dentro de esto un desarrollo social y económico sostenible, los derechos humanos no solo deben garantizar la dignidad y bienestar del individuo, sino que también crean las condiciones necesarias para el crecimiento y estabilidad dentro de la sociedad. Cuando se representan y fomentan los derechos, las sociedades tienden a ser más estables, coherentes, comprensibles y con menos rencillas, menos problemas, lo que resulta en beneficios económicos a largo plazo dentro de ellos. Un entorno que respeta los derechos humanos permite que las personas participen plenamente de la actividad económica, política dentro de sus comunidades. Esto incluye que el acceso a la educación y la salud y el trabajo digno y la participación en toma de decisiones. Y esto se da cuando las personas pueden cerrar ciclos, dar un crecimiento personal y bienestar a esto también. Eso es todo. Perfecto. Nuevamente cedemos la palabra a la señorita Janet con su segundo argumento para estar en contra respecto a esta premisa. Muchas gracias. Soberanía nacional. Algunos sostienen que cada país tiene el derecho soberano de determinar cómo se organizan sus leyes y derechos y que la imposición de las normas internacionales pueden violar la autodeterminación política. Argumentar que la aplicación universal de los derechos humanos pueden ser una herramienta de interferencia extranjera en los asuntos internos de una nación. Muchas gracias. Perfecto. Vamos con la segunda ronda de preguntas a cargo de Luis. Adelante. Gracias por el pase, Brian. Sí, he formulado una pregunta respecto al desarrollo social y económico, ¿no? Para Jean-Pierre, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan los derechos económicos, sociales y culturales con el desarrollo? Ya, ¿qué tal Luis? Para responder esta pregunta, tenemos que ver que los derechos económicos, sociales y culturales, perdón, son esenciales para el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque una sociedad sin una base económica no tiene pues una manera de coexistencia. Sin una parte social de interacción entre las comunidades, tampoco la tiene. Y esto conlleva una respuesta cultural. Entonces,
incluye derechos fundamentales como alimentación, salud y educación y vivienda, que son lo básico, pues, ¿no? Para un desarrollo de la población. Sin alimentos, sin salud, educación y vivienda, una población no puede coexistir, no puede sobresalir. La realización de estos derechos es crucial para la mejora y bienestar de estas personas, así también para fomentar un entorno propio para su desarrollo. Eso es todo. Perfecto. Tenemos preguntas también para la señorita Janet. Adelante, por favor. Gracias, Brian. Con respecto a añadida Janet, quiero preguntar, ¿no? Sobre la soberanía nacional, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la soberanía en relación con los derechos humanos? Muchas gracias. Los conflictos entre leyes nacionales e internacionales, a veces las leyes nacionales pueden entrar en conflicto con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la intervención de otros estados u organizaciones internacionales pueden ser vista como una violación de la soberanía. Muchas gracias. Perfecto. Y es así como vamos a dar cierre a este pequeño debate, dando una pequeña conclusión. El debate sobre si los derechos humanos son universales o deben adaptarse a los contextos culturales y políticos específicos revela una tensión entre la protección de la dignidad humana común y el respeto por la diversidad cultural. Por un lado, la universalidad de los derechos humanos asegura una protección mínima contra abusos de poder y promueve la justicia y la igualdad para todos, independientemente de fronteras o culturas. Por otro lado, imponer estos derechos sin la sensibilidad hacia las realidades locales, ¿no? Que pueden ser percibidas como una forma de neocolonialismo, perdón, de neocolonialismo o injerencia externa. Sin embargo, aunque las culturas y los contextos varíen, ciertos derechos fundamentales como el derecho a la vida, la no discriminación y la libertad de expresión deben mantenerse como pilares esenciales. El verdadero desafío es encontrar un equilibrio que respete las particularidades culturales sin comprometer los derechos y la dignidad inherente de cada ser humano. Al final, el diálogo intercultural y la colaboración internacional serán claves para construir un consenso que honre todos los derechos humanos como las identidades culturales. Eso sería todo. Muchas gracias por la participación.